Bienvenidos a Universidad Vizcaya Campus Ciudad Victoria. Hoy es un día muy especial, hoy estamos por transmitir una masterclass de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Este sería en sí, pues, la primera clase de nuestros nuevos estudiantes, nuestros nuevos rapaces que tomaron la decisión de formarse en Universidad Vizcaya y mucho mejor y más aún en la licenciatura en Ciencias de la Educación. Hoy vamos a abordar pues lo que sería nuestra primera clase en la asignatura que como coordinador, aparte de ser coordinador, soy docente, estaría trabajando con cada uno de mis estudiantes y la transversalidad que tiene con cada una de las asignaturas, porque es algo que tiene la licenciatura en Ciencias de la Educación. Hablar de Ciencias de la Educación como un concepto plural nos habla de que a través de diferentes ciencias tratamos de comprender y asimilar los fenómenos educativos. Entonces vamos a entender esa transversalidad que existe entre todas las asignaturas del primer cuatrimestre. Me voy a permitir que compartan la pantalla. Es importante también mencionar que los maestros de la licenciatura en Ciencias de la Educación utilizamos toda la utilería de Google for Education. Estamos hablando ahorita de la página que se creó, Google Sites, para la asignatura de Sociología de la Educación. En sí yo la modifico un poco para poder iniciar con lo que sería la introducción. Licenciatura en Ciencias de la Educación, como les mencionaba, a través de diferentes ciencias comprendemos los fenómenos educativos que existen. Vamos a darle un poquito más para abajo. En unos momentos más, aquí la universidad nos va a publicar en los comentarios del chat el link para acceder a esta página web de Google Sites, donde vas a poder interactuar y también vas a poder responder un ejercicio que viene al final. Es importante la interacción. Algo que tenemos también en la licenciatura es la importancia de la interacción que existe entre el maestro y los estudiantes, ¿ok? Ahí tenemos Masterclass, ese es mi nombre, el maestro Matías Treviño Rosales, ya muchos me conocen. Para los nuevos estudiantes, pues nos vamos a estar viendo, vamos a ir encaminados 3 años. Ahí está el correo institucional que manejamos en la coordinación para cualquier duda que tengan, se pueden comunicar, además de mi teléfono celular para mis estudiantes. ¿Ok? Vamos a avanzar más para abajo. Y nos vamos a ir en el primer cuatrimestre, porque es una duda que tienen mis estudiantes del primer cuatrimestre. ¿Qué asignaturas voy a llevar en el primer cuatrimestre? Y ahí están todas ellas. Vas a llevar filosofía de la educación, vas a llevar historia de la educación, métodos de estudio, que es muy importante, introducción a las ciencias de la educación, paradigmas de la educación y sociología de la educación, que es de la que vamos a hablar el día de hoy, y también hablar de la transversalidad que existe con cada una de las otras licenciaturas. Hoy vamos a hablar solo de la asignatura de sociología de la educación, ¿ok? Vamos a avanzar un poquito más para abajo. Todas las asignaturas pues tienen un objetivo, y este objetivo pues de la asignatura es conocer el papel de la sociología en el contexto educativo a través del análisis de las condiciones sociales mediante los tiempos actuales, desarrollando una formación integral en el campo de las ciencias de la educación. Vamos a comprender cómo la sociedad y esas interacciones que existen en la sociedad influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las escuelas y de los estudiantes. También es importante hablar, llevamos ahí la primera transversalidad con historia de la educación. Ahí vas a abordar tú, pues todo de dónde surge la educación, que verdaderamente es una transmisión de generación a generación, de ahí surge la educación. Y también vamos a abordar en esta asignatura un concepto que es cultura, que son las interacciones que se van dando entre la sociedad y que van pasando también de generación en generación. Entonces vamos ahí entrelazando un poco la transversalidad que existe con otras asignaturas. Y en sociología de la educación, que es la asignatura que hoy nos tiene aquí, pues vamos a abordar y entender cómo esa sociedad que va cambiando día con día, porque día con día el mundo cambia y exige pues, mejores cosas de los estudiantes que formamos, influye en los planes de estudio, en lo que se le va a enseñar a los alumnos. Si ustedes se han dado cuenta, me gusta mucho también ejemplificar, si ustedes se han dado cuenta, los planes de estudio cada cierto tiempo van teniendo modificaciones, y esas modificaciones van a responder las necesidades que se tienen del egresado, en el caso de una licenciatura,
O si nos vamos al plan y programa 2017 de educación básica, el mexicano que queremos formar. Y responde a las necesidades del mundo actual. Entonces, vamos a ver primero, vamos a desmenuzar el concepto de sociología de la educación. La sociología es una ciencia, ¿sí?, que estudia todas las interacciones que existen en una sociedad. Recuerden que no somos una isla en sí, somos todo un mar comprendido de diferentes islas con diferentes personas, con diferentes percepciones también de la vida. Entonces vamos a ver el concepto real de sociología, ahí lo pueden ver. Si ya les mandaron el link por los comentarios aquí en la transmisión, ya pueden entrar a la página y también verlo. El concepto real nos dice que es una ciencia social que estudia los fenómenos colectivos, les hablaba sobre la sociedad, producidos por la actividad social, las interacciones que existen entre la sociedad. Vamos a recordar también que la educación es un hecho social, ¿sí? ¿Para qué educamos? Háganse la pregunta ustedes, ¿para qué sirve la educación? La educación sirve para que el individuo se pueda introducir e interactuar en la sociedad de mejor manera. Si lo que vemos en un ejemplo más sencillo, podríamos hablar de la analfabetización. Cuando la persona no sabe leer y escribir, es muy difícil poder interactuar con ella. Entonces, es ahí el valor de la educación. Para eso es la educación. Para mejorar la interacción y que el estudiante o el individuo se pueda insertar de mejor manera en la sociedad. Dentro del contexto histórico-cultural, es muy importante responder a esta parte. Hay que comprender, recuerden, si hablamos de historia en la mañana, lo retomaba con algunos compañeros maestros, la importancia de comprender la situación de la historia en el contexto y en el momento donde se desarrolla. Entonces también la sociología nos lleva a entender estas interacciones, pero desde el momento histórico en el que estamos. Ahorita estamos en un momento histórico y debemos de comprender esas interacciones que se van dando en la sociedad. A partir de las interacciones que tenemos en la sociedad, aprendemos también. Hoy estamos yo estoy frente a una pantalla, frente a una cámara, y ustedes frente a una pantalla, y estamos interactuando, transmitiendo conocimiento. Entonces, eso es importante también describir ahí. En el que se encuentran inmersos, es decir, la materia prima de estas es la sociedad humana y sus relaciones. Ese es el concepto real. Pero vamos a ver el etimológico de sociología, que viene de dos palabras, socius y logía. Socius se refiere a, ya pueden entrar también a la página, a socio y compañero. Y del sufijo logía, que es ciencia. Entonces, socio, compañero, ciencia, entonces, son todas las relaciones que existen en sociedad y que lo estudia desde la ciencia, desde una perspectiva científica. ¿Ok? Ya desmenuzamos el concepto de sociología, pero la asignatura se llama Sociología de la Educación. Vamos a pasar a la siguiente imagen interactiva, que es educación. Vamos a ver la educación. Es importante identificar la educación como un proceso, ¿sí? Recuerden que es un proceso la educación. Ahí le voy a pedir aquí que porfa me abran ahí en el puntito donde está educación. Es un proceso ahí arribita para que ustedes lo puedan ver. Y Durkheim, el padre de la sociología, nos describe un poco de qué es la educación para él, desde la perspectiva de la sociología. Durkheim tiene una definición sobre la educación que significa toda una postura con un punto de partida que contempla los sistemas educativos que existen o que han existido, y relacionando unos con otros obtiene lo siguiente. La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Recuerden que como individuos de una sociedad adquirimos diferentes normas, cultura o actitudes, ¿sí?, que son cosas preexistentes. Por ejemplo, la religión es algo preexistente. Antes de que nosotros naciéramos ya existía, y esa transmisión de los rituales o de cómo se lleva a cabo una ceremonia religiosa, pues va de generación en generación. Es algo que ya existía. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado.
Regresamos. Habíamos platicado al principio que uno de los fines de la educación pues es que el individuo pueda interactuar y se pueda introducir en la sociedad de mejor manera, dotarlo de habilidades y competencias para poder desarrollarse. Y nos vamos a ir entonces, como hablamos de un proceso, la educación, pues en este proceso deben de existir actores, no solo el estudiante y el maestro, también influyen la familia, el sistema educativo, que es quien rige todo lo que se le va a enseñar al estudiante, la sociedad también influye. En este proceso educativo en el que el alumno adquiere habilidades, competencias, conocimientos, estos actores influyen y pueden influir de buena manera o de mala manera también. Recuerden que todo lo que pasa alrededor de un estudiante afecta en él. Es importante también que en esta parte existe una correspondencia también, que hay también esta interacción que si yo como docente también soy responsable de transmitir conocimientos, la familia, recuerden que es el primer lugar donde el niño interactúa, socializa, entonces ahí es donde se dota de valores o de costumbres, el por favor, gracias, eso viene de las primeras interacciones que el niño tiene en casa. Y pues al ser un proceso y tener actores, pues conlleva fines específicos. ¿Cuáles son los fines de la educación? Ya habíamos hablado que era para poderse introducir en la sociedad y nos vamos a ir a tres importantes. Al desarrollo, porque recuerden que la tecnología y el mundo va cambiando, va demandando le exige más a los individuos para desarrollarse profesionalmente. Para la adaptación, vivimos un momento histórico ahorita, nos estamos adaptando. Felicito a los maestros y estudiantes quienes se han adaptado a una modalidad diferente a como estábamos acostumbrados a adquirir conocimiento y al aprendizaje. Lo importante de aprender, si nos vamos al concepto de aprender, nos vamos a tomar algo, entonces es tomar el conocimiento, ¿ok? Entonces, ya que desmenuzamos esos dos conceptos, que es sociología y educación, vamos a especificar qué es la sociología de la educación. Voy a pedir ahí que baje un poquito, ahí está. Sociología de la educación es el estudio científico, acuérdate que estábamos hablando, la interacción que existe en la sociedad, pero desde una perspectiva científica, de la educación como fenómeno y proceso social. Recuerden que la educación es un hecho social, un proceso y un fenómeno social también, en contextos sociales de diferente magnitud. Y ahí puse una frase que no encontré el autor, no, por eso lo puse entre comillas. El sistema educativo emerge de la sociedad y actúa a la vez sobre ella. Y vamos a la transversalidad que existe, porque el plan de estudios de Universidad Vizcaya, la licenciatura en Ciencias de la Educación es, yo les digo, muy redondito, no hay para dónde salirse. Todo tiene con qué ver, si ves las materias del primer cuatrimestre tienen que ver con las del segundo cuatrimestre. Entonces, hablamos ahí de que el sistema educativo emerge de la sociedad y actúa a la vez sobre ella. La importancia de cuando los diseñadores curriculares, que es una de las funciones en las que tú te vas a poder desempeñar al terminar la licenciatura en Ciencias de la Educación, hacen un estudio de factibilidad y pertinencia. Ese estudio de factibilidad y pertinencia, ustedes lo ven en teoría curricular, diseño curricular y gestión curricular, que son asignaturas que se ven más adelante en la licenciatura. En ese estudio, una de las partes que se analiza es el campo laboral. ¿Qué exige el campo laboral del licenciado en Ciencias de la Educación? Y a partir de eso se construye toda la currícula, todas las asignaturas, los programas de estudio que se van a llevar a cabo. Entonces ahí es la importancia de que tiene un diseñador curricular. Estos estudios pues van basados en la sociedad, a cómo va cambiando las interacciones, la importancia de todo lo que pasa alrededor de una institución educativa y en la ciudad donde se encuentra la institución educativa influye en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Recordemos, si queremos un fenómeno más para poder ejemplificar, cuando surge el virus con el que estamos en pandemia ahorita, surge en China, entonces ellos, esa necesidad, ese fenómeno social que fue la enfermedad,
y llevó a que primero ellos se fueran en confinamiento y después fueron ciertos países. Entonces ahí podemos ver un ejemplo de lo que influye en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora vamos a ver la importancia que tiene la sociología de la educación. Yo lo repartí ahí en tres aspectos: lo educativo, lo educacional y el sistema educativo. Vamos a ver lo educativo. Me pediría ahí que lo abran, por favor. Educativo. ¿En qué influye? ¿Por qué es importante la sociología? Como una propuesta programática, lo que te decía, planes y programas de estudio, elementos ideológicos, planificación y selección curricular, enfoque pedagógico. Toda esta parte influye en la sociología. Tal vez si digas, ay, sí, es muy importante la sociología de la educación. Hemos vivido toda la vida escolar con un fenómeno a partir de la sociología de la educación. Desde que llegamos al kinder, te piden un uniforme. El uniforme tiene una función. ¿Cuál será? Si ustedes se ponen a imaginar cuál será la función del uniforme, su nombre lo dice, uniforme, y lleva a que, recuerden, si remontamos un poquito más atrás, la educación era un privilegio, ¿sí? La sociología surge para que no existiera mucha diferencia. Quien más estudia llega a lograr tener una mejor posición, digamos, social. Entonces, la educación surge para ello, para disminuir esa brecha social que existía. Entonces, el uniforme conlleva una gran responsabilidad. El uniforme es para que todos los niños se vean iguales, y así el niño que tiene una mejor posición, pues no se vea más cambiado que el niño a lo mejor tiene una dificultad económica. Entonces, esa es la función del uniforme, y es en función a las interacciones que existen en la sociedad. Toda la vida hemos vivido con ese fenómeno, pero a lo mejor no nos habíamos dado cuenta. Y me regreso acá. Elementos ideológicos, planificación y selección. Era lo que te comentaba, el cómo se va diseñando un plan y programa de estudio. Todo basado en la sociedad, que exige la sociedad. Todas las carreras se van actualizando, lo que mencionaba desde el principio, debido a las exigencias del mundo que cada día pues están más cambiantes, ¿ok? Un médico, un maestro, un psicólogo nunca se deja de actualizar. Vamos al sistema educativo. Si nos vamos al sistema educativo, podríamos hablar, por ejemplo, de México, la Secretaría de Educación Pública. Y la sociología de la educación influye en la formación docente, ¿sí? Nosotros, como formadores de docentes, siempre buscamos que esa formación docente que tenga el estudiante de ciencias de la educación, porque es uno de los ámbitos en los que te puedes desarrollar como docente en cualquier nivel educativo, lo llevamos a que él vaya a una institución educativa. Es en sociología de la educación donde el estudiante comienza a observar qué hay afuera de una institución educativa, cómo llegan los niños a la escuela, ¿sí? Cómo sus padres, quién lo lleva, si lo lleva su papá, si lo lleva su abuelito, y comienzan a ir identificando cómo repercuten cada uno de esos sucesos en la forma de aprender del niño o en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la sociología de la educación tiene mucha importancia ahí en la formación docente. Acceso y accesibilidad al sistema educativo. Recuerden que si hablamos de la accesibilidad en México, teníamos un porcentaje muy grande de alumnos que no llegaban, iniciaba tanto número en primaria y para un nivel de licenciatura muy pocos. Entonces la sociología ayuda con sus estudios a poder coadyuvar a que haya una mejor accesibilidad y acceso al sistema educativo. La educación formal y no formal, ahí se me fue la E, me disculpan, en cómo se va estructurando. Recuerden que la educación formal pues es la regulada, la graduada, la que va con planes de estudio y que está regulada por la Secretaría de Educación. La no formal, pues lo que adquirimos día con día. Y la política educativa. Cada gobierno tiene una política educativa diferente. Si nos remontamos al gobierno de la República anterior, tenía una política educativa completamente diferente a la del día de hoy. Y son acciones encaminadas a mejorar el desempeño en educación de los niños y los docentes y la sociedad. ¿Ok?
Vamos a pasarnos al ámbito educacional, cómo influye la sociología de la educación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto ya lo hemos comentado. La sociología de la educación también en la interacción que existe estudiante con estudiante y docente con estudiante. No es lo mismo una clase de secundaria en Ciudad Victoria a una clase de secundaria en, digamos, Matamoros, Tamaulipas. Son contextos completamente diferentes y esas interacciones también son diferentes. La violencia también nos lleva a entender también las razones de la violencia, a poder coadyuvar también a que no exista. La deserción, que es uno de los fenómenos educativos que más repercuten en la sociedad, la repitencia cuando reprueban los alumnos y la desmotivación docente. ¿Ok? Esa es la importancia de la sociología en esos tres aspectos de la educación. ¿Ok? Me voy a pasar más abajito. Ya comenzamos a entender que la sociedad y la educación pues tienen mucha relación en una vida social, ¿sí? Una cultura, cómo se va transmitiendo, y también al tener esta interacción que existe, la educación, como te mencionaba al principio, tiene una función en la sociedad. Y ahí enmarqué pues seis funciones que tiene la educación en la sociedad. Si entras al link lo vas a poder observar más adelante, pero aquí lo vamos a estar mostrando. La primera de ellas, ahí está, y dice que función de adaptación del individuo a las exigencias del grupo social, socialización forjadora de roles. Esa es una función. Comenzamos a interactuar entre pares, comenzamos a adquirir cómo irnos adaptando a diferentes contextos, ¿ok? Vamos al siguiente. Voy a pedir ahí que me lo pongan. Función de asegurar una continuidad social, la herencia cultural. El Día de Muertos, que lo va transmitiendo de generación en generación y que nos ayuda a interactuar en la sociedad, ¿sí? Es algo que tenemos en común, ¿ok? Vamos al siguiente. Función de introducir el cambio social. Recuerden que conforme van cambiando el mundo y van cambiando las problemáticas, pues surge un cambio social y la educación debe de tomar ese cambio para poder adaptar esos planes de estudio y responder a esas problemáticas que existen. Vamos al siguiente. Capacitación profesional de los individuos. La importancia del rol que yo funjo en la sociedad profesionalmente, ¿sí? Capacitamos para que se desempeñe como psicólogo, como maestro, como doctor, como administrador, etc. Vamos a la siguiente. Función de control social, promover ideas y actitudes. En este aspecto, la educación pues genera normas, lo que conocemos como normas. Todas las escuelas tienen un reglamento escolar, ¿sí? A partir de ese reglamento regulamos nuestras acciones. En todo lugar existen normas, ¿sí? Si tú vas a la iglesia, una de las normas que guarda silencio, el momento en el que se ponen de pie, entonces son normas que se promueven, es el control social, ¿ok? Recuerden que la escuela también promueve la vida en convivencia, ¿sí? Ok, vamos al siguiente. Y por último, promueve el progreso humano, ¿sí? La importancia que como sociología de la educación estudiamos esas interacciones que existen y la motivación que deben de tener los estudiantes por innovar y por proponer, ¿sí? Esto es muy importante. Si no hubiera esta parte, imagínense, no existiera la vacuna, porque no existiera ningún científico que se le ocurrió experimentar para lograr esa vacuna. Entonces es algo que se busca con la educación y que es su función en la sociedad, ¿ok? Muy bien. Vamos a pasarnos allá abajito. Les voy a hablar de uno de los autores principales de la sociología, que es Durkheim. A lo mejor ya habéis escuchado de él. Hablamos de Durkheim porque es el padre de la sociología, que él es filósofo primero, hay mucha relación entre la filosofía y la sociología, y nos dice que la educación como medio para socializar, una palabra que hemos escuchado mucho y vamos a identificar: socializar. ¿Qué es socializar? Ahí nos dice, es decir, medio por el cual el individuo pasa a ser parte de una sociedad, ¿sí?
cómo yo adquiero diferentes actitudes o diferentes, pues digamos, modales también para poder ser parte de la sociedad. Siempre buscamos, digamos, el encajar. Tú llegas a un lugar y dices buenas tardes, buenos días, que esas son cosas que nos ayudan a socializar y que en la educación es muy importante. Si nos vamos a remontar a la educación, recuerden que existe un aprendizaje entre pares, la convivencia que existe entre los niños, ¿sí? Que en el momento histórico en el que estamos, debido a la contingencia, no existe esa socialización. Yo les digo a los estudiantes de otros cuatrimestres más arriba, les digo, ese es un reto que ustedes tienen. ¿Cómo lograr esa socialización entre los niños de la forma en la que estamos actualmente? Entonces, Durkheim nos maneja ahí, tiene un libro muy bueno, Educación y Sociología, que sería bueno consultaran también, y pues yo lo quise poner como una introducción también a uno de los autores que vemos en la asignatura de Sociología. Y para terminar, para ir cerrando, lo quise hacer lo más adaptado a una clase como la tengo con los estudiantes en línea. Al final puse un ejercicio que me gustaría que ustedes hicieran, los estudiantes que van llegando, que son 3 preguntas, y esto va a tu perspectiva después de lo que escuchaste y de esa comprensión que hiciste sobre la importancia que tiene la sociología en la educación y cómo influye la sociedad también en lo que se enseña a los niños y en cómo se lleva el proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas. Son 3 preguntas. ¿En qué medida el sistema educativo está conformado por la sociedad? ¿Qué tanto influye la sociedad en la educación? Algunos temas pues se agregan. Un ejemplo, si quieren ver también otro ejemplo, la licenciatura en Ciencias de la Educación. La educación está cambiando, la forma de transmitir conocimiento cambia, la labor del docente cambia día con día. Y eso llevó a la Universidad Vizcaya a agregar asignaturas a su plan de estudios para que el docente saliera preparado en el ámbito docente, uno de los ámbitos en los cuales te puedes desarrollar, para cómo se dan las clases actualmente. Tenemos la asignatura de tecnologías aplicadas a la educación. Entonces, date cuenta cómo influye lo que está pasando allá afuera en lo que pasa dentro de las escuelas. Hay una segunda pregunta, ¿hasta qué punto los cambios sociales generan cambios en el sistema educativo? Muy importante. La sociología estudia esos cambios sociales. Si hablamos de cambios sociales, hay movimientos juveniles, el posicionamiento de la mujer en la equidad de género, ¿sí? Recuerda anteriormente, no se le daba el lugar a la mujer, actualmente sí lo damos, tenemos una legislatura de paridad donde existe la mitad y mitad. Entonces, todos esos cambios sociales que suceden repercuten también en la educación. Y la tercera, ¿en qué medida contribuye el sistema educativo? ¿En qué medida contribuye el sistema educativo a la transformación y cambio de la sociedad? ¿Tú consideras que la educación cambia la sociedad? ¿Consideras que la educación logra crear una sociedad mejor? Pues sí, porque es mediante la educación que dotamos de conocimiento, dotamos de también para poder innovar, para poder crear, ¿sí? Para poder proponer soluciones a las problemáticas que se viven actualmente. Entonces, espero y respondas las preguntas. Ahí están, en el link que mandaron aquí por los comentarios que me hicieron favor aquí de la universidad de compartirlo, está el Google Sites de esta clase que quise compartir con ustedes sobre sociología de la educación. Una pequeña introducción, si me fuera largo, no sé cuántos minutos llevo, yo creo que ya llevo muchos, y seguro estoy que mis estudiantes pues ya estaban ansiosos también por tomar su primera clase, que esta fue una pequeña probadita. Iniciamos ya clases, te esperamos aquí en la Universidad Vizcaya, y pues esta es un poco de la parte de las interacciones que tenemos para que tú logres aprender y logres desarrollar todas tus habilidades. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos, esperamos contar con ustedes en la siguiente transmisión. Cuídense mucho, que tengan bonita tarde.